Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la sesión número 6 de la unidad 8 que trata acerca del metabolismo de lípidos complejos. En sesiones anteriores nos hemos referido fundamentalmente a los aspectos energéticos del metabolismo lipídico, como la síntesis y oxidación de ácidos grasos. Hemos hablado del transporte de las lipoproteínas entre los órganos y también del metabolismo de los triacilgliceroles. Pero además de su papel en el almacenamiento y provisión de energía, los lípidos actúan como componentes de membrana y también como reguladores biológicos. Entonces, a lo largo de esta sesión, vamos a centrar nuestra atención hacia las funciones que desempeñan estos lípidos más complejos, así como también a las rutas para su síntesis y degradación. Cuando hablamos de lípidos complejos, nos estamos refiriendo concretamente a los lípidos de membrana. Estos son moléculas anfipáticas de doble cola y según el alcohol que los constituye, pueden clasificarse en dos tipos. Tenemos a los glicerolípidos, aquellos que están constituidos por el alcohol glicerol, cuyos carbonos, cuyos OH 2 y 3 están esterificados con sendos ácidos grasos. Y el OH del carbono 1 está unido a un grupo cabeza polar, que podría ser un azúcar o un éster fosfato. Podemos considerar entonces que los glicerolípidos son derivados del diacilglicerol. Estos se encuentran normalmente como componentes de todas las membranas celulares. Por otra parte, en el caso de los esfingolípidos, estos son derivados de un alcohol de cadena larga que es la esfingosina, la cual se encuentra formando un enlace amida con un grupo acilo derivado de un ácido graso. Este conjunto del alcohol esfingosina unido por enlace amida a un ácido graso es lo que se conoce como ceramida. A su vez, el OH del carbono 1 de la ceramida está esterificada con un grupo que a su vez puede ser un azúcar o un aminoalcohol. Podemos decir entonces que los esfingolípidos son derivados de la ceramida. En el caso de los esfingolípidos, estos son particularmente abundantes en el tejido nervioso de los mamíferos principalmente. Tanto los glicerolípidos como los esfingolípidos pueden, según la naturaleza de este grupo X, clasificarse en gliceroglicolípidos o glicerofosfolípidos según que esta X esté reemplazada por un hidrato de carbono o por un éster fosfórico de un aminoalcohol. En el caso de los glicerolípidos, los más abundantes y de hecho los únicos que tienen importancia biológica son los glicerofosfolípidos. Entonces, cuando hablamos de glicerolípidos nos estamos refiriendo únicamente a los glicerofosfolípidos. Por otra parte, los esfingolípidos, según que la X esté reemplazada por un azúcar o por un éster fosfórico, pueden ser entonces esfingoglicolípidos cuando X es uno o más azúcares, ¿verdad? O esfingofosfolípidos cuando lo que tenemos reemplazando a la X es un éster fosfórico de un aminoalcohol. Entonces, concretamente, los glicerolípidos, los glicerofosfolípidos son componentes de todas las membranas celulares y son derivados del diacilglicerol, mientras que los esfingolípidos pueden ser esfingoglicolípidos o esfingofosfolípidos, son derivados de la ceramida y se encuentran particularmente en el tejido nervioso de los mamíferos. La síntesis de estos lípidos de membrana transcurre en la carosólica del retículo endoplásmico liso y desde allí son transportados en vesículas a sus destinos celulares finales, que son las membranas biológicas, tanto la membrana plasmática, membrana celular, así como las membranas de los diversos compartimientos intracelulares. En esta sesión, entonces, escribiremos
tanto la biosíntesis como la degradación de los glicerofosfolípidos y de los esfingolípidos. Vamos a comenzar hablando de los lípidos complejos que tienen como alcohol al glicerol, de los cuales ya hemos mencionado que los únicos de interés biológico son los glicerofosfolípidos. Entre los glicerofosfolípidos que pueden estar presentes en las membranas tenemos a la fosfatidilcerina, fosfatidiletoanolamina, fosfatidilcolina, fosfatidilinositol, fosfatidilglicerol y cardiolipina. Este término inicial, fosfatidil, es porque los fosfolípidos se consideran derivados del ácido fosfatídico, del cual hablaremos posteriormente. ¿Cuáles son las funciones de los glicerofosfolípidos? La función más reconocida de estos lípidos complejos es la de ser los principales componentes de las membranas biológicas. Como sabemos, todas las membranas biológicas están constituidas por una bicapa fosfolipídica, entre los cuales aparecen estos diferentes fosfolípidos en distintas proporciones. Pero además de ser parte de las membranas, los fosfolípidos también se comportan como precursores de compuestos reguladores de rutas de transducción de señales. En particular, esto es en el caso del fosfatidilinositol, por un lado, ¿verdad? Y también por ser portadores, en muchos casos, del ácido araquidónico, que como sabemos es precursor de los llamados eicosanoides, compuestos que participan también en la transducción de señales intracelulares. Otra función importante de los fosfolípidos, de la cual ya hemos hablado, es el de formar parte de las lipoproteínas, con lo cual desempeñan un rol en el transporte de los triacilgliceroles y el colesterol en la sangre, entre los diferentes órganos y tejidos. Finalmente, los fosfolípidos también desempeñan otras funciones diversas, pero muy específicas, como por ejemplo el formar parte de los organismos que permiten la coagulación de la sangre, también función pulmonar, que ya hemos mencionado para la lecitina, ¿verdad? O fosfatidilcolina. Habíamos dicho que el término fosfatidilcolina, fosfatidiletoanolamina hace alusión a que los fosfolípidos son derivados del ácido fosfatídico. Podemos ver aquí en esta figura al ácido fosfatídico, y como ya se ha mencionado en presentaciones anteriores, el ácido fosfatídico constituye una encrucijada metabólica, ya que por un lado es precursor de los fosfolípidos, pero también lo es de los triacilgliceroles. Entonces es un punto de divergencia, ¿verdad? Ya en presentaciones anteriores hemos hablado de la síntesis de ácido fosfatídico, que puede darse por dos mecanismos diferentes. En primer lugar, a partir del glicerol 3-fosfato, por dos reacciones sucesivas de esterificación con grupos acilo, proporcionados por acil coenzima A. ¿Verdad? Entonces, mediante una glicerol 3-fosfato aciltraferasa para dar el ácido lisofosfatídico, y una segunda acilación derivada, llevada a cabo por la 1-acilglicerol 3-fosfato aciltraferasa para generar el ácido fosfatídico. El otro mecanismo es a partir de la dihidroxiacetona fosfato, que sufre una primera acilación para dar acil dihidroxiacetona fosfato, posteriormente una reducción dependiente de NADPH, generando el ácido lisofosfatídico que, como ya hemos visto, a través de una segunda acilación va a generar el ácido fosfatídico. Entonces, este ácido fosfatídico resulta ser un compuesto clave tanto para la síntesis de los triacilgliceroles, como ya hemos hablado en la presentación anterior, ¿verdad? Como también constituye un precursor de los fosfolípidos, ¿sí? Entonces el fosfatidato es un precursor común para la síntesis de triacilgliceroles
y de fosfolípidos. Ahora bien, ¿de qué depende a cuál de las vías derivará el ácido fosfatídico? Bueno, entre otros mecanismos de control, esto depende de la presencia o no de la enzima ácido fosfatídico fosfatasa en los tejidos, en las células que hacen síntesis de triacilgliceroles, que son en realidad unas pocas, ¿verdad? Como células de los hepatocitos, las glándulas mamarias, ¿verdad? Tejido adiposo. Entonces, la acción de la enzima ácido fosfatídico fosfatasa elimina este fosfato, ¿verdad? Convirtiendo el ácido fosfatídico en diacilglicerol, que a través de una nueva acilación da origen a los triacilgliceroles. Por otra parte, cuando este ácido fosfatídico va a derivar hacia la síntesis de los fosfolípidos, sufrirá activación con el nucleótido trifosfato CTP o citidina trifosfato. Entonces, ¿de qué manera se sintetizan los glicerofosfolípidos? Ya habíamos mencionado que esta síntesis, estas reacciones mediante las cuales se sintetizan los glicerofosfolípidos transcurren principalmente en la cara citoplasmática o citosólica del retículo endoplásmico liso. Es ahí donde se encuentran la mayor parte de las enzimas. Y vamos a diferenciar entre lo que es la síntesis de fosfatidilcolina, fosfatidiletoanolamina y fosfatidilserina, por un lado, que tienen dos mecanismos diferentes de síntesis, y por otra parte, y posteriormente analizaremos la síntesis del fosfatidilinositol, fosfatidilglicerol y cardiolipina. Entonces, en cuanto a la síntesis de estos tres primeros glicerofosfolípidos, se pueden reconocer dos mecanismos. En primer lugar, lo que es la síntesis de novo, que en el caso de los eucariotes constituye la vía mayoritaria, y la síntesis por interconversión, que es una vía secundaria para los animales, no así en el caso de las bacterias, en las cuales esta constituye la vía principal. En el caso de la síntesis de novo, esta transcurre por una activación de los grupos cabeza polar con CTP o citidina trifosfato, es decir, habrá una activación de la fosfoetanolamina para dar CDP-etanolamina y de la fosfocolina para dar CDP-colina, las cuales a su vez reaccionarán con el diacilglicerol. En el caso de esta otra vía que decíamos que es minoritaria, la llamamos síntesis por interconversión, ya que en este caso tanto la fosfatidiletoanolamina como la fosfatidilcolina son sintetizadas a partir de la fosfatidilserina. Esta fosfatidilserina, en primer lugar, va a convertirse en fosfatidiletoanolamina por uno de dos mecanismos, por intercambio o por descarboxilación. Esto lo vamos a describir posteriormente. Y luego, a partir de la fosfatidiletoanolamina, se da la síntesis de fosfatidilcolina por sucesivas metilaciones. En este mecanismo, ¿verdad?, la fosfatidilserina es sintetizada por activación previa del diacilglicerol con CTP para dar CDP-diacilglicerol y posterior reacción con la serina. En el caso del fosfatidilinositol y fosfatidilglicerol hay una única vía de síntesis que implica una activación previa del diacilglicerol con CTP para dar CDP-diacilglicerol, ¿verdad?, y posteriormente la reacción del CDP-diacilglicerol con los alcoholes correspondientes. Entonces, resumiendo un poquito, hay dos mecanismos. En uno de ellos, lo que se activa es el grupo cabeza polar. Este se da solamente en el caso de la síntesis de fosfatidiletoanolamina y fosfatidilcolina, donde la etanolamina y la colina son las que se activan con CTP, ¿verdad?, para dar CDP-etanolamina y CDP-colina, y estos reaccionan con el diacilglicerol. ¿Sí? En las otras vías es el diacilglicerol el que se activa con CTP para dar CDP-diacilglicerol y reacciona con los grupos cabeza polar.
que no están activados. Pasemos ahora a analizar con mayor detalle cada una de estas vías. Veamos entonces en primer lugar la síntesis de novo de la fosfatidilcolina. En esta vía, en primer lugar, la colina sufre fosforilación por reacción con el ATP y la enzima colina quinasa para dar fosfocolina. Posteriormente, la fosfocolina reacciona con el CTP, es decir, sufre una activación por la enzima CTP fosfocolina fosfocitidiltraferasa para formar CDP colina. Podemos ver entonces aquí la CDP colina y podemos decir que constituye un éster fosfato activado de la cabeza polar. Entonces en este caso es la cabeza polar colina la que va a estar activada en forma de CDP colina. Posteriormente esta CDP colina reacciona con el diacilglicerol desplazando CMP para formar fosfatidilcolina o lecitina. En esta reacción, fíjense cómo se da esta reacción entre el diacilglicerol y CDP colina. El OH de la posición 1 del diacilglicerol hace un ataque nucleófilo al grupo fosfato de CDP colina, sigan por favor el puntero, hace un ataque nucleófilo a este fósforo del fosfato, ¿sí? Y se une covalentemente este oxígeno del diacilglicerol al fósforo del fosfato, con lo cual se rompe este enlace entre los dos grupos fosfato, liberando esta porción de la molécula que es CMP y quedando conformada de esta forma la fosfatidil. En el caso de la fosfatidil etanolamina, el proceso se da por un mecanismo similar. En primer lugar, la etanolamina sufre fosforilación por la etanolamina quinasa para dar fosfoetanolamina. Luego la fosfoetanolamina reacciona con CTP, liberando pirofosfato para dar CDP etanolamina, que es el éster fosfórico del grupo cabeza polar, ¿verdad? Es la etanolamina activada. Posteriormente, esta CDP etanolamina reacciona con 1,2-diacilglicerol, dando como producto fosfatidil etanolamina y liberando CMP. ¿Por qué es necesaria esta activación previa? Porque la unión de la etanolamina, o sea, la esterificación o la formación de este éster fosfórico entre la etanolamina y el fosfato por un lado, y por otro lado, entre el fosfato y lo que era el OH del glicerol, es un proceso endergónico. Entonces, un proceso que consume energía. Recuerden que los procesos endergónicos podían darse de dos maneras. Uno con gasto de ATP, por un lado, y por el otro, por la participación de moléculas activadas. En este caso se dan ambas cosas, ¿verdad? En primer lugar, se gasta ATP para formar fosfoetanolamina o fosfocolina, según el caso, ¿verdad? Y posteriormente se gasta un CTP, ¿verdad? Para generar el precursor activado que es la CDP etanolamina o CDP colina, según el caso. Entonces fíjense que por cada fosfolípido se están gastando dos nucleótidos ricos en energía, un ATP y un CTP. Bien, entonces a partir de la fosfatidiletoanolamina puede sintetizarse fosfatidilserina a través de un intercambio, ¿verdad? En el cual participa la enzima fosfatidiletoanolamina serina transferasa. En este caso, lo que ocurre es que se intercambia serina por el grupo etanolamina de tal manera que se produce fosfatidilserina y se libera etanolamina. Entonces fíjense qué es lo que ocurrió, ¿verdad? El OH de la serina hace un ataque nucleófilo aquí al grupo fosfato, quedando covalentemente unida la serina al grupo fosfato para dar la fosfatidilserina,
y esto provocó la rotura del enlace con la liberación de etanolamina. Entonces con esto se completa la síntesis de novo de fosfatidilcolina, fosfatidiletonolamina y fosfatidilserina. Bien, veamos ahora cómo transcurre la síntesis de fosfatidilcolina, fosfatidilserina y fosfatidiletonolamina por interconversión. En primer lugar, recordemos que el compuesto clave en este proceso es el fosfatidato, el cual, como ya hemos mencionado, se sintetiza por una primera acilación del glicerol 3-fosfato para formar lisofosfatidato, el cual sufre una nueva acilación para generar el fosfatidato o ácido fosfatídico. Posteriormente, este ácido fosfatídico, como decíamos, es el compuesto clave y un punto de divergencia, ¿verdad?, en el cual este compuesto puede derivar. En caso de hidrolizarse el grupo fosfato, puede derivar a la síntesis de triacilgliceroles, o bien reaccionar con el CTP o citidina trifosfato para generar un compuesto activado que es el CDP diacilglicerol, precursor de fosfolípidos. Entonces, en este caso, que es lo que nos interesa, el grupo fosfato del ácido fosfatídico ataca al CTP, ¿verdad?, liberando pirofosfato y uniéndose al primer fosfato del CTP, generando de esta manera el compuesto CDP diacilglicerol. Un poco para reconocer la estructura, esta porción que vemos aquí es la que deriva del ácido fosfatídico, ¿sí? Esta es la unión que se formó, ¿verdad? Y esta otra porción es lo que deriva del CTP, que perdió el pirofosfato. Entonces el CDP es un compuesto activado. Ahora este compuesto activado puede sufrir el ataque nucleófilo del aminoácido serina. Particularmente el OH de la serina efectúa un ataque nucleófilo aquí al fósforo del grupo fosfato, ¿verdad?, formando un enlace covalente con él para generar la fosfatidilserina. Aquí podemos observar entonces este átomo de oxígeno era del OH de la serina que atacó al fósforo del CDP diacilglicerol. En este proceso hubo una rotura de este enlace liberándose CMP o citidina monofosfato. Se forma entonces el primer glicerofosfolípido, que es la fosfatidilserina. A partir de la fosfatidilserina puede formarse fosfatidiletonolamina ahora por descarboxilación, ¿sí? Hay una enzima descarboxilasa que elimina este grupo carboxilo en forma de dióxido de carbono, quedando entonces conformada la fosfatidiletonolamina. Posteriormente, esta fosfatidiletonolamina puede sufrir 3 metilaciones consecutivas dependientes del cofactor SAM o S-adenosilmetionina, ¿sí? El SAM o S-adenosilmetionina es un poderoso agente metilante, ¿sí? Participa de muchas reacciones de metilación. Entonces aquí se darán 3 metilaciones sucesivas sobre este átomo de nitrógeno, ¿verdad?, que se irá metilando para dar el grupo colina, ¿verdad?, el grupo colina. Entonces, en resumen, a partir del CDP diacilglicerol por reacción con la serina, tenemos la fosfatidilserina, que por descarboxilación fosfatidiletonolamina, y esta a su vez, a través de 3 metilaciones, genera la fosfatidilcolina. Esta vía es minoritaria y en mamíferos transcurre solamente en el hígado. Vayamos ahora a la síntesis de estos dos fosfolípidos, el fosfatidilinositol y el fosfatidilglicerol. Habíamos mencionado que en este caso hay una única vía de síntesis que transcurre a partir del diacilglicerol activado en forma de CDP diacilglicerol. Esto es
similar a lo que sería la vía alternativa, la que acabamos de ver, ¿verdad? Para la síntesis de fosfatidilcerina, etanolamina y colina. Entonces, a partir del ácido fosfatídico, cuya síntesis ya hemos analizado, por reacción con el CTP y liberación de pirofosfato, forma el precursor activado CDP-diacilglicerol. Este CDP-diacilglicerol va a reaccionar con el alcohol correspondiente, sea glicerol en forma de glicerol 3-fosfato o inositol. La reacción siempre se da de la misma manera, es el ataque nucleofílico de 1H. Por ejemplo, en este caso es el ataque nucleófilo del OH1 del glicerol al fósforo del fosfato, a este átomo de fósforo, con lo cual se rompe este enlace y se libera CMP, quedando unido el glicerol, ¿verdad?, a este grupo fosfato, ¿sí?, formando un éster fosfórico, dando el fosfolípido fosfatidilglicerol fosfato. A continuación, este compuesto sufre la hidrólisis del grupo fosfato por acción de una fosfatasa para generar finalmente el fosfatidilglicerol. El CDP-diacilglicerol puede reaccionar también de la misma manera, siempre por el ataque nucleofílico de 1H, con el polialcohol inositol, ¿sí? El ataque nucleófilo de 1H del inositol a este grupo fosfato generará el fosfatidil inositol liberando CMP. Las enzimas que sintetizan el ácido fosfatídico tienen una preferencia por ácidos grasos saturados para la posición, o sea, para el carbono 1 y por ácidos grasos poliinsaturados a nivel del carbono 2. Por eso es que generalmente, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, los fosfolípidos tienen un ácido graso saturado en la posición 1 y un ácido graso insaturado o poliinsaturado en la posición 2. En algunos casos esto puede explicarse también por reacciones posteriores de remodelación, en las que enzimas específicas hacen un intercambio en los grupos acilo para dejar ciertos ácidos grasos en posición 1 o 2 según el caso. Y finalmente, a partir de dos moléculas de fosfatidilglicerol se sintetiza el fosfolípido cardiolipina. En este caso, lo que sucede es que el OH de un fosfatidilglicerol, o sea, del glicerol de un fosfolípido, ataca al fosfato del otro, ¿verdad? Como podemos ver aquí, el OH de este glicerol, de la primera molécula de fosfatidilglicerol, ataca al fosfato de otro, desplazando al glicerol. Como podemos ver aquí, se pierde una molécula de glicerol en el proceso. Entonces se condensan dos moléculas de fosfatidilglicerol para dar cardiolipina, liberando una molécula de glicerol. Vamos a hacer entonces un resumen, una integración de todo lo que es la síntesis de los diferentes fosfolípidos, partiendo desde la síntesis del precursor común, que es el ácido fosfatídico. Como ya habíamos visto, el ácido fosfatídico puede sintetizarse a partir del glicerol 3-fosfato por dos reacciones secuenciales de acilación. Otro mecanismo es a partir de la dihidroxiacetona fosfato, que sufre primeramente una acilación, posteriormente una reducción y luego una segunda acilación, ¿verdad?, lo cual da también como producto el ácido fosfatídico. Un tercer mecanismo para la síntesis de este compuesto es directamente por fosforilación por acción del ATP, para generar el ácido fosfatídico. Como ya lo habíamos mencionado, el ácido fosfatídico es por una parte precursor para la síntesis de triacilgliceroles, ¿verdad?, para lo cual debe
hidrolizarse el grupo fosfato, ¿verdad? Y debe sufrir posteriormente una tercera acilación para dar triacilgliceroles. O bien constituirse en un intermediario clave en la síntesis de fosfolípidos. En este caso, lo que sucede es que el ácido fosfatídico reacciona con CTP, es decir, es una reacción de activación, ¿verdad? Como decíamos, el grupo fosfato del ácido fosfatídico ataca al fósforo del primer fosfato del CTP, liberando entonces pirofosfato y generando el CDP diacilglicerol. Este es un compuesto rico en energía, es decir, es un compuesto activado, es una forma activada del diacilglicerol. Este diacilglicerol ahora puede reaccionar con diferentes alcoholes para generar ya sea la fosfatidilcerina, el fosfatidilglicerol o el fosfatidilinositol, como ya hemos visto. En primer lugar, recordemos entonces cómo se da la síntesis de fosfatidilcerina, que es por reacción entre el CDP diacilglicerol y la serina. Tenemos entonces el fosfolípido fosfatidilcerina. A su vez, a partir de la fosfatidilcerina, ya sea por una reacción de intercambio o por descarboxilación, puede generarse fosfatidiletanolamina. Esta fosfatidiletanolamina, a su vez, por 3 metilaciones consecutivas, dependientes del SAM o esa adenosilmetionina, va a generar fosfatidilcolina. Por otra parte, tanto la fosfatidilcolina como la fosfatidiletanolamina pueden sintetizarse por una vía alternativa que, como ya hemos mencionado, en los mamíferos se constituye en la vía principal de síntesis de estos fosfolípidos. Entonces esto consiste en el caso de la etanolamina, primero una fosforilación, luego reacción con CTP y luego posteriormente la reacción con el diacilglicerol para generar el fosfolípido, fosfatidiletanolamina. Fíjense que en este caso lo que se activa es la etanolamina. Vamos a tener CDP etanolamina que va a reaccionar con diacilglicerol. A diferencia de lo que observábamos con la síntesis de fosfatidilcerina, en la cual lo que estaba activado era el diacilglicerol y reaccionó directamente con la serina. Bien, entonces esta vía que se da por la activación del aminoalcohol transcurre también en el caso de la síntesis de fosfatidilcolina. Entonces, por reacción con el ATP, primeramente se forma fosfocolina, luego se da la activación con CTP para formar CDP-colina y finalmente la reacción entre CDP-colina y diacilglicerol para dar lugar a la formación de la fosfatidilcolina. Entonces, aquí podemos ver de manera integrada tanto las vías, la vía de síntesis de novo, que sería esta, ¿verdad? A partir del aminoalcohol activado con diacilglicerol, o la vía de síntesis por interconversión, que sería la minoritaria en el caso de los mamíferos, que es a partir de la fosfatidilcerina, sintetizada previamente por reacción entre serina y CDP diacilglicerol. Por otra parte, a partir del CDP diacilglicerol con otros alcoholes, se pueden formar también otros fosfolípidos. Como ya hemos visto, la reacción entre el CDP diacilglicerol y el inositol da como resultado el fosfolípido fosfatidilinositol. Y la reacción del CDP diacilglicerol con glicerol 3-fosfato da el fosfatidilglicerol fosfato, cuyo fosfato luego se hidroliza para generar el fosfatidilglicerol. Y finalmente, a partir de 2 moléculas de fosfatidilglicerol con pérdida de glicerol, se forma la cardiolipina. A fin de hacer hincapié en el importante rol del fosfatidato tanto en la síntesis de fosfolípidos como de triacilgliceroles, revisemos un poquito este esquema, este diagrama que ya habíamos visto previamente, que muestra de qué manera el fosfatidato participa en la síntesis de los fosfolípidos, en primer lugar, ¿verdad?
Como veíamos, este se activa para dar CDP-diacilglicerol, el cual por reacción con la serina da como producto fosfatidilcerina, que es el primer glicerofosfolípido sintetizado por esta vía. La fosfatidilcerina por descarboxilación rinde fosfatidiletoanolamina y esta a su vez, a través de 3 reacciones de metilación dependientes de SAM, produce fosfatidilcolina. Ahora bien, si este ácido fosfatídico o fosfatidato, en lugar de reaccionar con CTP, sufre hidrólisis de su grupo fosfato, entonces da diacilglicerol. A su vez, este diacilglicerol puede sufrir una nueva acilación, ¿verdad? En la que participa acil-CoA como sustrato para dar triacilglicerol y coenzima A. Entonces, en esta vía, en este diagrama, podemos ver de forma integrada de qué manera el fosfatidato o ácido fosfatídico es un intermediario clave tanto para la síntesis de fosfolípidos como así también para la de triacilgliceroles. Bien, ya hemos hablado acerca de la síntesis de los fosfolípidos. Veamos ahora de qué manera estos compuestos se degradan. Y lo hacen a través de enzimas llamadas fosfolipasas. Existen varios tipos de fosfolipasas según el sitio en el que cortan. Así tenemos la fosfolipasa A1, que corta, hidroliza el enlace éster en la posición 1 del glicerol. Esta A viene del grupo acilo, ¿verdad? Elimina el grupo acilo de la posición 1. Esta está presente en varios tejidos de mamíferos. La fosfolipasa A2 se llama así porque corta el grupo acilo en la posición 2. Es decir, lo que hace es hidrolizar el éster en la posición 2 del glicerol. Se encuentra también presente en tejidos de mamíferos y en el jugo pancreático. Esta fosfolipasa A2 es también la que está presente en el veneno de serpiente y a ella puede atribuirse en parte la toxicidad, ¿verdad?, de este veneno. Por otra parte, se sabe que la secreción pancreática es rica en la proenzima, es decir, en la profosfolipasa A2, y para el proceso digestivo esta debe ser activada por tripsina, en presencia de sales biliares. Un rol importante de la fosfolipasa A2 es la hidrólisis de la posición 2 del fosfatidil inositol presente en las membranas. Como sabemos, la posición 2 del glicerol en los fosfolípidos está ocupada generalmente por ácidos grasos insaturados y en muchos casos poliinsaturados. Un ácido poliinsaturado que muy frecuentemente se encuentra en los fosfolípidos de membrana, especialmente en el fosfatidilinositol, es el ácido araquidónico, que como sabemos es precursor de los eicosanoides. Entonces, la fosfolipasa A2 desempeña un rol muy importante para la liberación de ácido araquidónico que será empleado como sustrato en la síntesis de eicosanoides, que como sabemos pueden desplegar diversas acciones biológicas. Un poco relacionado con esto, ¿verdad? Es importante conocer esta acción de los glucocorticoides que justamente son inhibidores de la fosfolipasa A2 y a esto puede atribuirse en parte su efecto inmunosupresor y antiinflamatorio. Después tenemos la fosfolipasa C, ¿verdad?, que hidroliza el éster fosfórico. Recuerden que este grupo es un éster fosfórico, o sea, se forma por la esterificación, reacción entre un grupo fosfato que procede del ácido fosfórico y el OH del glicerol. Entonces la fosfolipasa C hidroliza este éster fosfórico liberando el fosfato unido al grupo. Por ejemplo, si esto fuera fosfatidilcolina, lo que va a liberar es fosfocolina y va a dejar diacilglicerol. Esto es importante para diferenciarla de la fosfolipasa C, que también corta en el grupo fosfato, pero corta del otro lado. Entonces el grupo fosfato queda unido al glicerol, ¿verdad? Y lo que tendríamos por hidrólisis en este caso es ácido fosfatídico, no diacilglicerol.
Por ejemplo, si esto fuera lecitina, entonces el producto de la hidrólisis de la fosfolipasa D sería ácido fosfatídico más colina. En relación a estas dos fosfolipasas que cortan en el grupo fosfato, la fosfolipasa C está presente en lisosomas hepáticos, también en algunas toxinas bacterianas. Esta enzima desempeña un rol muy importante en uno de los sistemas de transducción de señales que de mayor importancia en muchos tipos celulares, que es dependiente del PIP2 o fosfatidilinositol bifosfato. Este, por acción de la fosfolipasa C, genera dos segundos mensajeros, el diacilglicerol y el IP3, cuyas acciones ustedes ya bien conocen. En cuanto a la fosfolipasa D, también está implicada en transducción de señales generando ácido fosfatídico a partir de la lecitina. Y si fuese ácido fosfatídico, puede cortarlo generando diacilglicerol. Pasemos ahora a hablar de un tipo especial de fosfolípidos que son los plasmalógenos. Ya habíamos mencionado que a diferencia de los glicerofosfolípidos típicos, los plasmalógenos poseen un grupo éter en la posición 1. ¿Sí? En la posición 2 tiene un éster con un grupo acilo, como todos los otros fosfolípidos, pero en la posición 1, en lugar de un grupo acilo, tienen un grupo alquilo insaturado. Estos son los plasmalógenos, ¿verdad? Entonces son fosfolípidos especiales de distribución particular, son abundantes en el sistema nervioso, en el sistema inmune y también en el aparato cardiovascular. De los glicerofosfolípidos del corazón, aproximadamente el 30% son plasmalógenos y en el cerebro adulto un 20% correspondería a este tipo de fosfolípidos. Veamos ahora cómo se sintetizan los plasmalógenos. La síntesis de este tipo de fosfolípidos transcurre en parte en los peroxisomas y parte en el retículo endoplásmico. Entonces es una vía bicompartimental. Aquí se muestran las diferentes reacciones que transcurren para la síntesis de un plasmalógeno, ¿verdad? Y en estos círculos amarillos están las enzimas que participan en las tres primeras reacciones, son enzimas peroxisómicas. Tenemos entonces a la DHA-PAT o dihidroxiacetona fosfato aciltraferasa, ADHAPS, que es la 2-alquil glicerol fosfato sintasa, luego la FAR1 o acil-CoA reductasa. Entonces estas tres enzimas catalizan las reacciones 1, 2 y 3 que tienen lugar en el peroxisoma. Posteriormente, el proceso continúa en el retículo endoplásmico, es decir, el intermediario 1-alquil DHAP sale del peroxisoma y se aloja en las membranas del retículo endoplásmico, donde sufren las siguientes reacciones catalizadas por la alquil DHAP reductasa, aciltraferasa, fosfatidato fosfohidrolasa, colina o etanolamina transferasa y la C1 alquil desaturasa. ¿Cuáles son estas reacciones? Bien, en primer lugar, la dihidroxiacetona fosfato sufre una acilación para generar acil-dihidroxiacetona fosfato. Esta acil-dihidroxiacetona fosfato reaccionará con un alcohol graso de cadena larga, el cual a su vez procede de un acil-CoA que se reduce por acción de la enzima acil-CoA reductasa. Entonces, en esta reacción 2, el grupo acilo del acil DHAP es desplazado por el alcohol graso de cadena larga. Es decir, sale el grupo acilo y queda en su lugar un grupo alquilo. Por eso de acil DHAP pasamos a un alquil DHAP. Este compuesto sale del peroxisoma, se aloja en el retículo endoplásmico y sufre la acción de la enzima alquil DHAP reductasa, que lo que reduce es
el carbono 2 de la dihidroxiacetona, que era un grupo carbonilo, ¿verdad? Lo transforma en hidroxilo. Entonces, de un alquil dihidroxiacetona fosfato pasamos a un alquil glicerol trifosfato. Fíjense que en esta reacción se genera el OH que va a posteriormente esterificarse con un grupo acilo. Entonces, en la siguiente reacción participa una aciltraferasa, se transfiere acil-CoA a este OH en posición 2 para dar un alquilacil glicerofosfato. En la reacción 6, este alquilacil glicerofosfato sufre la hidrólisis del grupo fosfato para dar alquilacil glicerol. Posteriormente, se transfiere un grupo colina o etanolamina mediante enzimas transferasas para dar un glicerofosfolípido de colina o etanolamina según el caso. En la última reacción actúa una enzima C1-alquil desaturasa, que es la que produce el doble enlace para generar el plasmalógeno de colina o etanolamina. Y de esta manera entonces se completa la síntesis de plasmalógenos. Bien, vamos a hablar ahora acerca de la síntesis y degradación del otro grupo muy importante de lípidos complejos, que son los esfingolípidos. Como ya hemos mencionado, los esfingolípidos, al igual que los fosfolípidos, son componentes de las membranas biológicas, en especial de las membranas de células que forman parte del tejido nervioso. Todos los esfingolípidos tienen como componente estructural básico a la ceramida. La ceramida se forma por condensación entre un aminoalcohol de cadena larga, que es la esfingosina, con un ácido graso, o sea, con un grupo acilo, ¿verdad? Como podemos ver aquí, la esfingosina, decíamos que es un aminoalcohol, ¿verdad? Tiene 18 átomos de carbono, tiene un OH en la posición 1, en el carbono 1, otro OH en la posición 3 y en la posición 2 un grupo amino. Además tiene un doble enlace entre los carbonos 4 y 5. Bien, a este grupo amino que se encuentra en la posición 2 se unirá un grupo acilo de un ácido graso para formar la ceramida. Entonces, a partir de la ceramida, por reacción de este OH, del OH en la posición 1 de la ceramida, ya sea con fosfato o con azúcares, se originan los diferentes tipos de esfingolípidos. Veamos en primer lugar cómo tiene lugar la síntesis del alcohol esfingosina y de la ceramida para analizar posteriormente la síntesis de los diferentes tipos de esfingolípidos. Entonces, en primer lugar, para la síntesis de la esfingosina se da la condensación entre palmitoil coenzima A y el aminoácido serina. Entonces, esto es muy importante recordar cuáles son los precursores para la síntesis de la esfingosina. Entonces, un grupo acilo, o sea, un grupo palmitoil activado por coenzima A, ¿verdad?, con el aminoácido serina. ¿Qué es lo que sucede en esta primera reacción? Si nos fijamos, es una condensación, ¿verdad? Pero además transcurre con una descarboxilación. Se pierde el grupo carboxilo de la serina. Al perderse este grupo carboxilato o carboxilo en forma de dióxido de carbono, queda una carga negativa sobre el carbono alfa de la serina, sobre su carbono 2, es decir, se forma un carbanión. Los carbaniones son potentes nucleófilos, entonces esta porción, este esqueleto de 2 carbonos que procede de la serina, con una carga negativa hace un ataque nucleófilo al grupo carbonilo del palmitoil CoA, desplazando a la coenzima A y condensándose con la cadena del palmitoil, formando este compuesto que ahora tiene 18 átomos de carbono. Fíjense, esta porción del esqueleto procede de la serina, estos 2 carbonos son de la serina, ¿verdad?
Este es el grupo R o H, el carbono alfa, el grupo amino de la serina, ¿verdad? Y esta porción que está en rojo procede del palmitoil. Entonces 16 carbonos del palmitoil más 2 de la serina dan 18. Este compuesto se denomina 3-cetoesfinganina o también 3-cetodihidroesfingosina. Fíjense que ya se parece mucho a la esfingosina. Este CH2OH, que era el grupo R de la serina, va a pasar a ser el carbono 1 de la esfingosina. Este será el carbono 2, el que era el carbono alfa de la serina, unido al grupo amino. Entonces el grupo amino de la esfingosina procede del alfa amino de la serina. Bien, a continuación, este compuesto sufre una reducción por acción de la 3-cetoesfinganina reductasa. ¿Qué es lo que se reduce? Se reduce el carbono 3 portador del grupo carbonilo por acción del NADPH que actúa como cofactor de la enzima y se reduce de carbonilo a hidroxilo para formar entonces la esfinganina. Fíjense que antes se llamaba 3-cetoesfinganina, ahora se llama esfinganina. O sea, el 3-ceto era por el grupo carbonilo en la posición 3, que ahora al reducirse ya queda prácticamente lo que sería la esfingosina. Fíjense que el nombre es dihidroesfingosina. Tiene los dos OHs del carbono 1 y 3. El grupo amino, lo único que le falta para hacer esfingosina es el doble enlace entre los carbonos 4 y 5. Por eso se le llama dihidroesfingosina. Otro nombre es esfinganina. Bien, entonces decíamos que falta la formación del doble enlace, pero antes de formarse el doble enlace se produce la N-acilación de la esfinganina. O sea, primero se va a unir a un grupo acilo, ¿verdad? Que está en forma de acil coenzima A para formar ya el esqueleto de lo que sería la ceramida. La enzima se llama ceramida sintasa o esfinganina acil transferasa. Entonces, ya tenemos la unión de la esfinganina con el grupo acilo por un enlace amida. Lo único que falta ahora es una última reacción donde se va a formar el doble enlace, que es justamente una reacción de desaturación catalizada por la enzima dihidroceramida desaturasa. En algunos textos también habla de deshidrogenasa. Esta es una deshidrogenasa dependiente de FAT porque da lugar a la formación de un doble enlace. Entonces, a partir de la dihidroceramida, de la desaturasa, se forma la ceramida o también llamada N-acil esfingosina. Esta ceramida o N-acil esfingosina constituye el elemento estructural básico para todos los esfingolípidos, sean fosfolípidos o esfingoglicolípidos. Veamos en primer lugar cómo se sintetizan los esfingofosfolípidos. En realidad se conoce solo un tipo de esfingofosfolípido que es la esfingomielina, que se da por la unión de la ceramida a la fosfocolina o fosforilcolina. Como habíamos mencionado, fíjense, aquí tenemos el OH del carbono 1 de la ceramida. En el carbono 2 está el grupo amino formando enlace amida con el grupo acilo y el OH en la posición 3 y el resto de la cadena. Bueno, a este OH de la posición 1 de la ceramida se va a unir fosfocolina o fosforilcolina. Entonces, reacciona la ceramida con fosfatidilcolina, con un fosfolípido, o sea, lecitina, ¿verdad? El cual le transfiere fosforilcolina a la ceramida para dar esfingomielina más diacilglicerol. A ver si entendemos qué es lo que sucedió aquí. Teníamos ceramida, ¿verdad? Con este OH libre, este OH del carbono 1 libre. ¿Qué pasó ahora? La fosfocolina, que formaba parte de la fosfatidilcolina, un fosfolípido normal, se une a este oxígeno. O sea, este OH ataca a la fosfatidilcolina desplazando al diacilglicerol, quedando unido a fosforilcolina. Este oxígeno es el que atacó
a la fosforilina, desplazando al diacilglicerol. Esta reacción, o sea, esta esfingomielina así formada, puede posteriormente ser hidrolizada por la enzima esfingomielinasa, que lo que hace es revertir la reacción anterior, pero simplemente hidrolizando la C, ¿verdad? Libera fosfocolina más ceramida. La deficiencia de esta enzima de la esfingomielinasa es causa de una enfermedad genética muy grave que es la llamada enfermedad de Niemann-Pick. Otro mecanismo o una vía alternativa para la síntesis de esfingomielina es la reacción entre la ceramida y CDP-colina. Fíjense que en el mecanismo anterior era ceramida más fosfatidilcolina, o sea, la fosfocolina era transferida de un glicerofosfolípido. En este caso, lo que tenemos es colina activada, CDP-colina. ¿Recuerdan con quién más podía unirse CDP-colina? CDP-colina podía reaccionar con diacilglicerol para dar lecitina. Entonces, es como que la CDP-colina, si CDP-colina reacciona con diacilglicerol, da fosfatidilcolina o lecitina. Y si reacciona con ceramida, da como producto esfingomielina, liberándose CMP o citidina monofosfato. Entonces, resumiendo, tenemos dos mecanismos para la síntesis de esfingomielina. En ambos casos participa la ceramida. La primera ruta es ceramida más fosfatidilcolina para dar esfingomielina más diacilglicerol. Y en el segundo mecanismo es ceramida más CDP-colina para dar esfingomielina más citidina monofosfato. ¿Cuál es la relación que hay entre la esfingomielina y la lecitina? Este gráfico ya lo hemos visto en presentaciones anteriores, pero veamos primero la estructura. Fíjense que ambos, tanto lecitina como esfingomielina, son fosfolípidos, ¿sí? Tienen fosfato y colina, fosfocolina, fosfocolina. ¿Cuál es la diferencia? El alcohol a partir del cual se originan. En el caso de la lecitina es un glicerofosfolípido. Fíjense que el alcohol es glicerol que está esterificado con dos ácidos grasos. Entonces es fosfatidilcolina o lecitina. En este caso, en la esfingomielina, el alcohol no es glicerol, es esfingosina, que es todo esto. Este es el carbono 1, 2, 3 y acá continúa. Todo esto es el alcohol esfingosina, ¿sí? Que está unido a un solo ácido graso, unido a través de un enlace amida al grupo amino en la posición 2 de la esfingosina. Pero, si bien derivan de alcoholes distintos, estructuralmente terminan siendo muy similares y también tienen una carga similar. En cuanto a las funciones, ambos son lípidos, son importantes lípidos de membrana, o sea, son abundantes en las membranas celulares, tanto la lecitina como la esfingomielina. Esta última es particularmente abundante en las membranas de la vaina de mielina de las células nerviosas. Además, es importante también recordar el rol de la lecitina como surfactante pulmonar. La dipalmitoil fosfatidilcolina, o sea, la lecitina que tiene dos residuos de palmitoil o ácido palmítico, funciona como surfactante pulmonar porque rodea digamos, la superficie interna de los alveolos pulmonares, teniendo las colas hidrófobas expuestas hacia el sitio donde entra el aire, ¿verdad? Y las cabezas polares en contacto con la membrana del alveolo. Entonces, lo que hace recubre toda la pared interna del alveolo pulmonar y lo que permite es que cuando se expulsa el aire no se produzca el colapso de las paredes alveolares por la repulsión que generan las colas carbonadas. Entonces funciona como surfactante. Y ya habíamos hablado de esto previamente, que cuando, digamos, al iniciar el último trimestre de embarazo, hay mayor producción de esfingomielina que de fosfatidilcolina o lecitina.
Cualquier fosfolípido que no tenga las dos colas, o sea, que no sea dipalmitoil, no funciona bien como surfactante pulmonar. Es el caso de la fingomielina, que se encuentra en alta proporción al comenzar el último trimestre de embarazo. Sin embargo, a medida que el pulmón va madurando, cuando se acerca el momento del nacimiento, esta relación se invierte, es decir, va disminuyendo la producción de fingomielina y aumentando la de fosfatidilcolina, por lo cual, digamos, hay una mejor función de lo que sería el surfactante pulmonar y por eso los pulmones, se dice que los pulmones del niño están maduros. Justamente ese es el problema cuando el niño nace prematuro, ¿verdad? Que todavía no hay suficiente cantidad de surfactante pulmonar y esto puede traer el síndrome de distrés respiratorio. Veamos ahora cómo se sintetizan y degradan el otro tipo de esfingolípidos que son los más abundantes, que son los glicoesfingolípidos. Estos se forman por unión de la ceramida con una o más unidades glucídicas. Entonces, están compuestos por un esqueleto de ceramida con una amplia variedad de grupos de hidratos de carbono. Pueden ser mono u oligosacáridos unidos al carbono 1 de la fingosina. Hay 4 clases principales de glicosfingolípidos. Estos son cerebrósidos, sulfátidos, globósidos y gangliósidos. En el caso de los cerebrósidos es la ceramida unida a través del OH en posición 1, siempre es el OH en posición 1 el que se va a unir, ¿verdad? En el caso de los cerebrósidos, este OH forma un enlace glicosídico con una unidad glucídica, puede ser glucosa o galactosa, por eso tenemos así los glucocerebrósidos y los galactocerebrósidos. En el caso de los sulfátidos, a estos cerebrósidos se agregan grupos sulfato para formar los sulfátidos. Los globósidos se forman cuando en lugar de ser una sola unidad glucídica tenemos 2 o más, incluyendo aminoazúcares. Y finalmente los glicolípidos más complejos son los gangliósidos. En este caso, fíjense, lo que va unido al OH en posición 1 de la ceramida es un oligosacárido, o sea, son varias unidades glucídicas entre las cuales pueden incluirse diferentes azúcares como glucosa, galactosa, aminoazúcares como N-acetilgalactosamina y lo que le diferencia de los globósidos justamente la presencia de ácido siálico o ácido N-acetilneuramínico. Fíjense que el ácido siálico tiene grupos carboxilo, lo cual proporciona mucha carga negativa a la molécula. Valga recordar que todos estos glicosfingolípidos son también componentes de las membranas celulares. Entonces, ¿de qué manera se da la síntesis de glicosfingolípidos? Por la adición escalonada de unidades de monosacáridos ligados estos a nucleótidos como sustratos biosintéticos activados. Así como ya habíamos visto antes, por ejemplo, para la síntesis de fosfolípidos, ¿verdad? Que se activaba o bien el grupo cabeza polar, como por ejemplo colina o tanolamina en forma de CDP-colina o CDP-tanolamina, o bien el esqueleto de diacilglicerol en forma de CDP-diacilglicerol. Siempre hay un sustrato activado. Bueno, y en este caso son los monosacáridos u oligosacáridos ligados a nucleótidos como sustratos activados. Ceramida es el aceptor inicial de los monosacáridos. Estos se van agregando de a uno en forma sucesiva. ¿Cuáles son los azúcares nucleótidos que intervienen? UDP glucosa, que se representa como UDP-GLC, UDP-galactosa o UDP-gal, UDP-N-acetilgalactosamina y CMP ácido siálico o CMP ácido N-acetilneuramínico. Entonces fíjense que siempre hay alguno de los sustratos o precursores que debe estar activado. Como ya les había mencionado, en el caso de la síntesis de fosfolípido eran
CDP-colina, CDP-etanolamina o CDP-diacilglicerol. Aquí tenemos UDP-glucosa, UDP-galactosa, UDP-N-acetilgalactosamina o CMP-ácido siálico. Entonces, como la formación de estos enlaces, bueno, en el caso anterior eran enlaces éster fosfórico, aquí son enlaces glicosídicos lo que se van a formar, ¿verdad? Pero de cualquier manera son siempre reacciones endergónicas, son reacciones de condensación. Es por eso que se requieren de precursores activados. Bien, entonces, siempre es la ceramida el precursor en general de todos los esfingolípidos. Incluso aquí ya esto ya es como una integración, ¿verdad? Porque aquí podemos ver la síntesis del esfingofosfolípido, que es la esfingomielina, ¿verdad? Por reacción entre la ceramida y fosfatidilcolina para dar esfingomielina y diacilglicerol. Bueno, esto es lo que ya habíamos visto previamente. Y en las otras flechas nos muestran los caminos para la síntesis de los cerebrósidos, sulfátidos, globósidos y gangliósidos. Por ejemplo, la reacción entre ceramida más UDP galactosa me da un galactocerebrósido liberando UDP. A este galactocerebrósido por sulfatación posterior dependiente de PAPS, que es el fosfoadenosilfosfosulfato, me da un sulfátido. Entonces, los sulfátidos son galactocerebrósidos sulfatados. Por otra parte, la reacción entre la ceramida y la UDP-glucosa me da un glucocerebrósido y libera o desprende UDP. La reacción de ceramida con dos o más UDP azúcares, que pueden ser glucosa, galactosa, aminoazúcares, etcétera, me dan globósidos. ¿Sí? Por supuesto, son reacciones secuenciales. A su vez, la reacción de un globósido con un derivado citidina monofosfato del ácido siálico me va a dar un gangliósido. Entonces, globósido más CMP ácido siálico libera CMP y me da un gangliósido. Entonces, este diagrama nos muestra en forma de un resumen cómo se da la síntesis de los esfingolípidos, esfingofosfolípidos como esfingomielina y de los esfingoglicolípidos. Entonces, brevemente, hablemos un poquito de cada uno de ellos. En cuanto a los cerebrósidos, ya habíamos visto que se sintetizan por la reacción entre la ceramida y el derivado UDP azúcar. Puede ser UDP galactosa o UDP glucosa. En el caso de los glucocerebrósidos, prácticamente no se encuentran como tales, sino como intermediarios en la síntesis de complejos gangliósidos. O bien podemos encontrarlos en niveles elevados solamente cuando hay defectos en su degradación. Vamos a ver después que la acumulación de glucocerebrósidos por defectos en su degradación es lo que ocasiona la enfermedad de Gaucher. En cuanto a los sulfátidos, habíamos visto que se forman a partir de los galactocerebrósidos por sulfatación mediante sulfato activado en forma de 3-fosfoadenosil-5-fosfosulfato o PAPS. Una acumulación excesiva de estos da la patología conocida como leucodistrofia metacromática. Los globósidos son cerebrósidos, o sea, se forman por adición de carbohidratos extra a los cerebrósidos, principalmente galactosa, glucosa, N-acetilgalactosamina. Algunos ejemplos: la lactosilceramida es un globósido que se encuentra en membrana de los eritrocitos. La globotriosilceramida o llamada ceramida triexósido contiene glucosa y 2 unidades de galactosa. Vamos a ver después que este compuesto es el que se acumula en una esfingolipidosis conocida como enfermedad de Fabry. En este diagrama se muestra un resumen integrado de la síntesis de los lípidos de membrana en general, tanto los glicerofosfolípidos como esfingofosfolípidos y esfingoglicolípidos. Entonces,
eh, partiendo de la activación de colina por ATP para dar fosfocolina y su reacción con CTP para dar CDP-colina, vemos que esta CDP-colina puede reaccionar con diacilglicerol para generar la fosfatidilcolina, que es un glicerofosfolípido, o bien puede reaccionar también con la ceramida, ¿sí?, para dar esfingomielina. Entonces, si CDP-colina reacciona con diacilglicerol, da fosfatidilcolina, que es un glicerofosfolípido. Y si CDP-colina reacciona con ceramida, da esfingomielina, que es el esfingofosfolípido. Por otra parte, la reacción entre la ceramida y unidades secuenciales de azúcares activados me da, en primer lugar, me da un cerebrócido, ¿verdad? Por adición de unidades sucesivas, los cerebrócidos se convierten en globócidos y finalmente, por adición de ácido ciálico, los globócidos se convierten en gangliósidos. Veamos ahora, por último, de qué manera se degradan los esfingolípidos. En general, podemos decir que la degradación de los esfingolípidos transcurre de manera inversa a su síntesis, porque, como veíamos, la síntesis de los esfingoglicolípidos transcurre por adición sucesiva de monosacáridos activados a la ceramida, mientras que, o sea, vamos de lo más simple a lo más complejo, mientras que la degradación procede en sentido contrario, ¿verdad? Partimos de los esfingolípidos más complejos, que son los gangliósidos y globósidos, y las unidades glucídicas se van eliminando progresivamente. Veamos entonces, aquí tenemos una vía de degradación que parte del gangliósido GM1, que va perdiendo una a una sus pierde primero galactosa, N-acetilgalactosamina, luego ácido ciálico para dar el globósido lactosilceramida. Otra vía que converge en el mismo punto es la degradación de un globósido que por pérdida de N-acetilgalactosamina da otro globósido que por pérdida de galactosa también produce lactosilceramida. Es decir, la degradación de un gangliósido y un globósido convergen ambas en la producción de lactosilceramida. A continuación, este globósido por pérdida de una galactosa da un glucocerebrósido, este por pérdida de glucosa da ceramida. Fíjense que este es un punto de convergencia, dado que la ceramida también puede formarse por degradación de la esfingomielina, por la pérdida de fosfocolina, o bien por la degradación de un sulfátido. Finalmente, la ceramida se disocia se hidroliza el enlace amida, liberando esfingosina y ácido graso. Veamos entonces, esta es la vía completa, de manera a verla de un poco más, con un poco de mayor detalle. Vamos a agrandar la primera parte hasta aquí y la segunda parte. Vamos a analizar Entonces, como decíamos, esta es la primera parte de la vía de degradación que va a terminar en el globósido lactosilceramida. Partimos entonces del llamado gangliósido GM1. G de gangliósido, M de mono porque tiene una sola unidad de ácido ciálico y 1 es la secuencia específica, ¿verdad? Constituida por una glucosa, es glucosa, galactosa, N-acetilgalactosamina y galactosa. Todo este oligosacárido incluyendo el ácido ciálico unido a la ceramida. Por acción de la GM1 beta-galactosidasa se elimina en primer lugar esta galactosa que está al final, que obviamente fue la última en colocarse, ¿verdad? Entonces, se elimina primeramente esta galactosa, ¿verdad?, para dar el llamado gangliósido GM2. Fíjense que la diferencia entre el GM1 y el GM2 es la secuencia del oligosacárido. Este tiene una galactosa menos. A continuación, el gangliósido GM2, por acción de la exosaminidasa A, que
corta el enlace glicosídico que une a la N-acetilgalactosamina a la galactosa, se pierde, entonces se desprende N-acetilgalactosamina, quedando ahora el gangliósido GM3, que es el gangliósido más sencillo, ¿verdad? Tiene unido a la ceramida una glucosa, una galactosa y una molécula de ácido siálico, un residuo de ácido siálico. Bien, entonces tenemos gangliósido GM1, se convierte en gangliósido GM2 y el gangliósido GM2 en GM3, por pérdida sucesiva de una galactosa y una N-acetilgalactosamina. A continuación, el gangliósido GM3 pierde la molécula de ácido siálico, ¿sí? Se hidroliza el enlace glicosídico que hay entre el ácido siálico y la galactosa, se libera ácido siálico y lo que queda como resultado es ahora un globósido. Desde el momento que pierde la unidad de ácido siálico, deja de ser un gangliósido para ser un globósido llamado lactosilceramida. ¿Y de dónde viene este nombre lactosilceramida? Fíjense que lo único que tiene es un disacárido formado por galactosa y glucosa. Y galactosa y glucosa forman lactosa, por eso es entonces lactosilceramida. Bien, aquí en este punto converge la degradación del gangliósido GM1 con la degradación de este globósido, ¿sí? Este globósido pierde en primer lugar por acción de la exosaminidasa, pierde la N-acetilgalactosamina, quedando un globósido más sencillo que solo tiene dos galactosas y una glucosa. Este globósido que vemos aquí es el que se conoce como ceramida triexósido, ¿sí? O triexosilceramida. Posteriormente, este globósido pierde la galactosa que está en el extremo por acción de la alfa-galactosidasa A. Al perder esta galactosa, queda convertido en este mismo globósido que habíamos mencionado antes, que es la lactosilceramida. Entonces son dos vías que convergen en la formación de lactosilceramida. Ahora, ¿cómo continúa la degradación? Aquí tenemos la lactosilceramida, que ahora por la acción de la beta-galactosidasa pierde el residuo de galactosa, quedando solamente una glucosa unida a la ceramida. Entonces, de ser un globósido pasó a ser un cerebrósido. Y como tiene glucosa, entonces es un glucocerebrósido. Finalmente, este glucocerebrósido, por acción de la enzima glucocerebrosidasa, pierde el resto de glucosa, quedando solo la ceramida, que, como decíamos, es la unidad básica estructural, ¿verdad?, de todos los esfingolípidos. Bien, esta ceramida puede ahora hidrolizarse en sus componentes, que son el ácido graso y la esfingosina, por acción de la enzima ceramidasa. Entonces la ceramidasa es la que hidroliza la ceramida. Ahora bien, hay otros esfingolípidos que convergen también en la formación de ceramida. Por una parte tenemos la degradación del sulfátido, que por acción de la aril sulfatasa se pierde primero el grupo sulfato, dando como producto un galactocerebrósido. Finalmente, este galactocerebrósido, por acción de la galactocerebrosidasa, pierde la galactosa, liberando ceramida. La ceramida también puede formarse por hidrólisis de la esfingomielina, que, como ya hemos visto, por acción de la esfingomielinasa se libera fosfocolina y ceramida. Entonces podemos ver que todas las vías de degradación de los esfingoglicolípidos y esfingofosfolípidos convergen en la formación o liberación de ceramida, la cual en un último paso es hidrolizada por la ceramidasa para dar esfingosina y ácido graso. Se conocen diversos defectos en las enzimas que catalizan cada uno de los pasos de la degradación de estos esfingolípidos, que en conjunto se conocen como esfingolipidosis. También se les suele llamar enfermedades lisosomales por acumulación de esfingolípidos. Entonces, esta vía que tenemos aquí es la misma que les acabo de mostrar, ¿verdad?
una que parte del gangliósido GM1, la que parte del globócido, que se encuentran y convergen en la formación de lactosilceramida, luego la formación de ceramida, en la cual convergen también la degradación de la fingomielina y el sulfátido. Entonces, fíjense que vemos un, un nombre en rojo correspondiente a una patología que se da por deficiencia. La deficiencia está indicada por esta como una línea cruzada que corta o atraviesa la reacción. Esto significa que la vía se bloquea en ese punto. Entonces, la deficiencia de la GM1 beta-galactosidasa impide la degradación del gangliósido GM1, con lo cual habrá acumulación de este gangliósido y esta enfermedad se conoce como gangliosidosis GM1. La deficiencia de la enzima exosaminidasa A da como resultado la acumulación de el gangliósido GM2, que se conoce como enfermedad de Tay-Sachs. Esta enfermedad es muy grave, generalmente los niños fallecen antes de cumplir los 4 años. Después tenemos la deficiencia de las exosaminidasas A y B, que puede dar enfermedad de Sandhoff, la deficiencia de la alfa-galactosidasa A, que conlleva la acumulación de triexosilceramida, es lo que caracteriza a la enfermedad de Fabry. La deficiencia de glucocerebrosidasa es lo que caracteriza a la enfermedad de Gaucher, una de las más conocidas, uno de los más conocidos entre estos trastornos, ¿verdad? Entre estas esfingolipidosis. En la enfermedad de Gaucher hay deficiencia de glucocerebrosidasa, por tanto se verifica una acumulación de glucocerebrósidos en diferentes órganos, lo cual es responsable de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Por otra parte, la deficiencia de la fingomielinasa es característico de la enfermedad de Niemann-Pick. En este caso, lo que se acumula es fingomielina. Esta enfermedad también es muy grave y generalmente los niños no sobrepasan los primeros 3 o 4 años. La leucodistrofia metacromática se da por deficiencia de la enzima aril sulfatasa A. Y por último, la linfogranulomatosis de Farber por incapacidad de degradar la ceramida. Todas estas son enfermedades raras, son enfermedades genéticas. Como ustedes saben, las enfermedades genéticas en general son raras, son en la mayoría de los casos son autosómicas recesivas, ¿verdad? Algunas de estas no revisten mucha gravedad, entonces se puede sobrevivir hasta la edad adulta. Incluso algunas son identificadas en la edad adulta, pero hay otras que ya comienzan a producir trastornos degenerativos en la primera infancia y llevan a la muerte del niño. Entre las esfingolipidosis, la más conocida es la enfermedad de Gaucher. Esta se debe a un exceso o acumulación de glucocerebrósidos en los lisosomas de monocitos y macrófagos. A su vez, esta acumulación es debida a una deficiencia de la enzima glucocerebrosidasa. Estos macrófagos cargados de glucocerebrósidos aparecen en las biopsias como células espumosas. Fíjense que tiene un aspecto como de papel chifón, ¿verdad? Entonces, esto se debe a lisosomas cargados, repletos de glucocerebrósidos que no pueden degradarse. La acumulación de glucocerebrósidos en estas células es lo que ocasiona la mayoría de los síntomas que caracterizan a esta enfermedad. Por ejemplo, estos macrófagos se van acumulando en la médula ósea, ocupando el tejido hematopoyético, con lo cual disminuye la producción de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y plaquetas, o sea, disminuye la hematopoiesis en forma general, ¿verdad? Entonces, lo que se observa en el paciente es una pancitopenia, ¿verdad? Tiene anemia, tiene leucopenia, tiene plaquetopenia, y eso a su vez trae otros problemas, ¿verdad? Todo lo que es el síndrome anémico, predisposición a las infecciones, a los sangrados. Por este motivo, muchas veces los hematólogos en primera instancia pueden confundirlo con una leucemia, ¿verdad? Porque incluso también se da un crecimiento del hígado y del vaso, ¿verdad?
manifestación que se conoce como hepatoesplenomegalia. Entonces frecuentemente se confunde con una leucemia aguda y justamente el diagnóstico diferencial está dado por la presencia de estas células de Gaucher en la médula ósea. Otra fingolipidosis muy conocida es la enfermedad de Niemann-Pick, que se da por acumulación de efingomielina en los lisosomas de las células. Se da por una deficiencia de fingomielinasa, de la misma manera que en el caso anterior podemos tener hepatoesplenomegalia por acumulación de fingomielina. Esto produce alteraciones también neurológicas caracterizadas por retraso mental y neurodegeneración y muerte en la primera infancia. Aquí en esta figura se muestra el sitio de corte de la fingomielinasa, es decir, de la fingomielina lo que corta es la unión entre fosfocolina o fosforilcolina y la ceramida. Y para terminar se presenta una tabla donde están enumeradas todas las esfingolipidosis. Con esta estrellita roja se indican las más conocidas, ¿verdad? El nombre de la enfermedad, la enzima deficiente, la sustancia acumulada y la sintomatología. Entonces ya hemos mencionado la enfermedad de Niemann-Pick por deficiencia de fingomielinasa, la enfermedad de Gaucher por deficiencia de glucocerebrosidasa con sus manifestaciones, la enfermedad Tay-Sachs, caracterizada por una deficiencia de exosaminidasa A, ¿verdad? Con acumulación del gangliósido GM2. Decíamos que esta es una patología también muy grave, caracterizada por retraso mental, ceguera y muerte temprana. La enfermedad de Fabry por deficiencia de alfa-galactosidasa A, que cursa como acumulación del globósido tirexósido de ceramida. Esta suele revestir menor gravedad, se caracteriza por dolores en extremidades inferiores, lesiones en la piel, patología renal. Por último, entre las más importantes, digamos, tenemos la gangliosidosis generalizada o gangliosidosis GM1 por deficiencia de la beta-galactosidasa. Esta cursa también con retraso mental, hepatomegalia y alteraciones esqueléticas. Van a profundizar más sobre este tema en las presentaciones de seminarios y también cuando tengan que resolver los casos clínicos acerca de desórdenes del metabolismo. Con esto damos por finalizada la presentación 8.6. Muchas gracias a todos por su atención.